Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Freddy Bernal, secretario general de los CLAPS, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Bueno, en el momento que se vive en el país hay varias aristas, el tema político, el tema económico, el tema social, el cual usted atiende a través de los CLAP, pero quisiera que comenzáramos haciendo una revisión acerca del diálogo. En estas jornadas exploratorias ha habido distintas señales, la liberación de algunos dirigentes políticos que estaban detenidos, la canciller lo señala como una buena intención por parte del gobierno para negociar. Sin embargo, distintos voceros de la oposición están como que divididos. Algunos están escépticos acerca de los alcances, otros están determinados en que estar sentados en una mesa de diálogo no implica dejar de lado la agenda de calle y sobre todo la definición que debería haber en materia electoral para ellos de la coyuntura política en la cual se encuentra en el país. ¿Cuál es su opinión? Mira, Andrina, aquí lo que está, el elemento fundamental del diálogo es la paz social. Y la paz social tiene que ver con la vigencia y defensa de la Constitución. Esta asamblea pretendía destituir o pretende destituir al presidente de la República. Y aquí está muy claro, el artículo 187 de esta Constitución señala claramente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y en ninguna parte de esta Constitución está previsto que la Asamblea pueda destituir al presidente. Pero si yo reviso, el artículo 236 que está aquí, sí prevé que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. Pero entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Que quienes hemos sido los abanderados del diálogo, siempre hemos sido nosotros. Con el comandante Hugo Chávez nos sentamos a dialogar con Jimmy Carter, con César Gavidia, durante mucho tiempo. Cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, extendió sus manos al diálogo. Fue la mesa de la unidad, se levantaron de la mesa, vinieron con la llamada guarimba, luego con la salida. Bueno, este año ellos han tratado de ejercer como una especie de chantaje contra el gobierno. O sea, o nosotros nos ajustamos a lo que ellos quieren, o ellos incendian el país. Bueno, nosotros sencillamente nos hemos abocado a defender firmemente la Constitución y reafirmar el diálogo. Pidieron los expresidentes, vinieron los expresidentes. Pidieron el enviado del Vaticano, vino el enviado del Vaticano. Bueno, gracias a Dios, y hay que decirlo gracias a Dios porque tenemos incluso la bendición del Papa, estamos sentados dialogando. Nosotros, el gobierno, abrimos las manos al diálogo, con el mayor espíritu de tranquilidad, de paciencia, y para garantizar la paz del país. Ahora, lamentablemente, Andrina, la oposición debería ponerse de acuerdo, porque Voluntad Popular no está sentada en el diálogo. Unos piden elecciones generales, otros piden referéndum, otros piden las elecciones del año que viene. Todo eso que se pongan de acuerdo, porque nosotros, o sea, de este lado tenemos claro el cronograma electoral y de parte de ellos no. Acerca de eso que usted dice, elecciones generales, referéndum, todos son salidas electorales. ¿Usted cree que el diálogo no va a dar como resultado un cronograma electoral distinto al que ya está anunciado por el Consejo Nacional Electoral? Es que ya lo hay, ya lo hay. O sea, las elecciones, el año que viene, debe haber elecciones de gobernadores y alcaldes. Si ustedes, señores opositores, se hubiesen puesto de acuerdo desde un principio y hubiesen cumplido con el cronograma electoral para el referéndum, hubiese habido referéndum. Ustedes no cumplieron con el referéndum y se lanzaron en la locura de querer destituir al presidente, de querer incendiar el país. Bueno, ustedes mismos se enredaron. Y lo lamentable es que esa oposición, que lo sigue a ustedes, esa parte del pueblo, ustedes le hicieron una oferta engañosa, lo engañaron, lo manipularon. Entonces ustedes ahora están entre la espada y la pared, porque ustedes le dijeron a su pueblo, al pueblo que lo sigue, que este año salía el presidente de la República del gobierno. Y lo que hemos hecho es reafirmarnos en el gobierno y la asamblea, ustedes casi la llevaron a su autodisolución. Nosotros damos la buena pro y aplaudimos que se hayan sentado en una mesa de diálogo. Aplaudimos que desincorporen los 3 diputados de Amazonas para que esa asamblea se ponga derecho y el país siga el curso de la tranquilidad y la paz. Ahora bien, Bernal, acerca de lo que está previsto para el día de hoy, está previsto que a las 2:30 de la tarde se retome la sesión en la Asamblea Nacional donde se va a abordar como tema único del día el juicio político al presidente Nicolás Maduro. Hay una manifestación en la calle a esta hora, mientras esta conversación está en desarrollo, de simpatizantes del oficialismo que respaldan al presidente de la República. ¿Es viable un juicio político al presidente Nicolás Maduro? Vuelvo a este libro. La Constitución
Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Artículo 187, búsquenlo, búsquenlo. No existe el impeachment, o sea, el juicio político en Venezuela como figura jurídica no existe. Tampoco Venezuela es un régimen parlamentario, un régimen presidencialista. El presidente puede disolver la asamblea según el 236. La asamblea no puede destituir al presidente de la República. Esa posibilidad está descrita, que el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional. Está clarita y aquí. está planteado ese escenario. Está clarita aquí, muy clara. 236, numeral 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Está muy claro. Pero en el 187, en ninguna parte dice que la Asamblea puede destituir al presidente de la República. Así que, si hoy se hiciera ese acto, en la Asamblea sería un acto de espaldas a la Constitución, de espaldas al derecho, totalmente írrito y nulo de toda nulidad. Y para ello nosotros tenemos la gente en la calle para garantizar la Constitución. Y además le estarían dando una patada a la mesa, se estarían burlando del Papa, se estarían burlando del secretario de la UNASUR, se estarían irrespetando la presencia de 3 presidentes. Así que esperamos que lo que ustedes han conversado todas estas noches y todas estas madrugadas en la mesa de diálogo lo cumplan. Y no vamos a creer que ustedes tengan un discurso delante del enviado del Papa y los expresidentes y otro discurso hoy en la Asamblea Nacional. Bernal, acerca de las movilizaciones de calle que están previstas para esta semana, el gobernador Capriles hacía un llamado a una movilización a Miraflores. Usted también hacía un llamado a los simpatizantes del oficialismo a realizar vigilias en las adyacencias de Miraflores. ¿Cuál es el escenario que está previsto para el 3 de noviembre cuando hay tanta incertidumbre en el ambiente por estas manifestaciones de calle que están planteadas para el mismo día? Se me parece mucho la posición de Capriles a la de Carlos Ortega el 11 de abril. Yo estuve el 11 de abril cuando Carlos Ortega llamó de la campiña a Miraflores y le dije, y le voy a decir lo mismo a Capriles: señor Capriles, ¿es usted responsable de cualquier hecho violento que ocurra el día 3 contra el presidente, contra la paz y contra la República? Usted sabe que nosotros estaremos en los alrededores de Miraflores más de 500.000 de personas, porque no será con chantaje, no será con violencia, no será con guarimba cómo se pretende resolver los problemas de la República. Ustedes se han sentado a una mesa de diálogo y hemos instalado 4 mesas. Una de las mesas es la mesa por la paz y otra de las mesas es la mesa de la vigencia de la legalidad. Cuando usted se sienta a la mesa de diálogo y luego llama a una marcha, usted está irrespetando el diálogo y está instando la violencia. Aquí hay 2 actores que están instigando la violencia. Voluntad Popular, como decimos en criollo, por la calle del medio, está llamando a derrocar el gobierno este 3 de noviembre. Y el señor Capriles Radonqui. Bueno, nosotros esperamos que el resto de actores de la oposición convenzan a estas personas disociadas de que el único camino es la paz y es el diálogo. Ahora bien, Bernal, ¿por qué no permitir una movilización hacia Miraflores como sucede en otros países, que los que no son afectos al gobierno pueden acudir a la Casa de Gobierno a manifestar sus inquietudes? Se lo voy a explicar sencillito, porque cada vez que la oposición ha marchado al centro de Caracas, ha habido violencia, han quemado instalaciones, han asaltado la Fiscalía General, ha habido muertos, a diferencia de que nosotros marchamos por lo menos 2 veces a la semana y no hay actos violentos en ninguna parte del país. A las pruebas me remito, fíjate, la última acción de esta oposición, tristemente, la hicieron en San Antonio de los Altos. Hubo una tranca, fue la policía del Estado Miranda a dialogar con los que estaban en la tranca y allí que salió, asesinaron a José Alejandro Ramírez, un oficial de la policía de Miranda, un muchacho humilde del Táchira, quien había venido a Caracas a buscar su camino y encontró la muerte, él y 2 heridos más, a manos de la oposición. Entonces, yo me remito a las pruebas. Cada vez que la oposición ha ido a marchar al centro de Caracas, ha sido con la bandera de la violencia. Y nosotros como gobierno somos los garantes de la paz y de la tranquilidad. Por ello, nosotros hemos tomado la decisión que la oposición no entra a la capital del país. Y no entra porque no vamos a permitir que incendien Caracas. En este sentido, ¿qué medidas se están tomando y por qué
prohibir el acceso a Caracas en general, como usted dice, o es solamente a las adyacencias de Miraflores? A las adyacencias de Miraflores. Ahora, la oposición siempre en los últimos tiempos se ha ido a su reducto. ¿Cuál es su reducto? El este de Caracas. Bueno, reúnanse, manifiesten, marchen, elaboren sus consignas como se hace en democracia. Pero les repetimos una cosa, apegados a la Constitución. Nosotros nos apegamos a la Constitución, pero no somos pendejos. No vayan a creer ustedes que nosotros vamos a actuar como el 13 de abril, lo hemos dicho, y no es ninguna amenaza. Si ustedes vienen con un 11, el mismo 11 le respondemos. Le responderemos en la misma medida que ustedes actúen. Ahora, para ello y para garantizar la paz, está la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene como misión garantizar la paz y la tranquilidad. Y hay la acción del orden público para que no haya ninguna confrontación entre factores del gobierno y factores de la oposición. Bernal, ahora bien, para hablar acerca de las responsabilidades que usted tiene al frente de los CLAP, hay muchas inquietudes en el ambiente en cuanto al alcance de esta estrategia para suplir el desabastecimiento. ¿Piensan ustedes que esto es una estrategia coyuntural? ¿Hasta cuándo está previsto que funcionen los CLAP? Fíjate, los CLAP surgieron como una respuesta a una guerra económica inusual. Acaparamiento, especulación, alto costo de la vida, bachaqueo, mafias institucionales incluso mezcladas con mafia de pueblo en sí. Toda una guerra no convencional. Los CLA hemos comenzado a organizar la población en los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los sectores vulnerables? Aquellos que tienen acceso a 1 o 2 salarios mínimos. Hasta este momento los CLA, tenemos 24.000 CLA, y le estamos llegando a 5,5 millones de habitantes. ¿Cuál es la meta de nosotros? Llegar a 2.700.000 familias, que serían 11 millones de habitantes. ¿Hasta cuándo van a durar los CLA? Hasta que efectivamente, con toda la acción de los 15 motores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, comencemos a remontar la cuesta económica y hasta que esta oposición, que esperamos cumpla en los acuerdos, uno de los acuerdos es trabajar en conjunto para enfrentar la guerra económica. Y ahí te digo una cosa, fíjate este ejemplo sencillito. Nosotros teníamos previsto que septiembre, octubre, noviembre, diciembre íbamos a tener abastecimiento total. Y el abastecimiento se ha perturbado por esta sencilla razón. Teniendo 29 barcos en puerto, duramos con los barcos de azúcar 65 días sin poder bajar 1 kilo de azúcar. ¿Por qué? Porque aunque teníamos el dinero, los dólares como gobierno, y teníamos el azúcar en puerto, no la podíamos bajar porque el proveedor no daba la orden. ¿Por qué? Porque no habíamos podido pagar. ¿Por qué no habíamos podido pagar? Porque en la guerra financiera se fue el Citibank y los proveedores internacionales solo aceptaban el pago con Citibank. Tuvimos que buscar terceros países para pagar esos recursos. Y te puedo informar entonces que a pesar de esa guerra económica, nosotros en este momento estamos descargando 29 barcos y eso nos va a permitir lo siguiente, que tengamos de 123.000 toneladas de azúcar cruda, tenemos abastecimiento total. De aceite de soya, que son 20.000 toneladas, tenemos a Coposa, a Cargill, a Grasaca y a Diana en 100% de producción. De trigo de pasta, que consumimos 40.000 toneladas, tenemos el 100%. De maíz amarillo y maíz blanco, que son 110.000 toneladas de maíz amarillo y 150.000 de maíz blanco, garantizamos el 100% porque estamos en plena cosecha. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la dificultad, que a pesar de la guerra económica, que a pesar del saboteo, este gobierno está avanzando, está cumpliendo y los CLA están cumpliendo una tarea fundamental en la distribución de los alimentos. Bernal, se nos agotó el tiempo, pero brevemente hay muchísimas preguntas de la audiencia y están enfocadas en 2 temas centrales. ¿Por qué el carácter político de los CLAP? Y hay una pregunta que hace Alfredo Martínez, que es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Cuándo volveremos a hacer abasto como antes, sin hacer colas y sin número de cédula? Fíjate, ¿por qué los CLAP tienen una dirección política? Porque seríamos bien tontos de que si la oposición ha jugado al desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación, nosotros vamos a colocar ese mecanismo en manos de la oposición. Pero te quiero decir otra cosa, los CLA son incluyentes. Cuando se hace el censo de los CLA, el CLA debe llegar y está llegando a quien votó por Nicolás, a quien votó contra Nicolás y a quien no votó. ¿Por qué? Porque el alimento es una garantía constitucional y nosotros tenemos el deber de cumplirlo. La otra pregunta, los CLA son coyunturales, o sea, el abastecimiento de alimentos es coyuntural. El CLA se va a quedar. ¿Y por qué se va a quedar?
porque lo estratégico del CLAC no es la distribución de alimentos, es la producción de alimentos. En este momento tenemos 2.000 CLAC en agricultura urbana y estamos produciendo ahorita el ajoporro, el pimentón, el tomate y los cerdos de lo que hemos llamado la hallaca de los CLAC. Haremos hallacas para 400.000 familias con insumos producidos en los CLAC en este momento. Se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a Freddy Bernal, secretario general de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Nos Producción. vemos con la portada de nuestra revista que sale en Última Noticia todos los fines de semana. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.